Hoy vamos a conocer cómo es el proceso de exportación de una mercancía vía marítima. Vamos a conocer y vamos a hacer un recorrido por el puerto haciendo un tour en 3D. Vamos a conocer cómo es el proceso de entrada del contenedor, la zona de pesaje, escáner, almacenamiento, inspección, preembarque y finalmente el embarque. Entonces, aquí tenemos en primera instancia cuando el vehículo llega a esta zona primaria. Los documentos que deben acompañar esta mercancía son la solicitud de autorización de embarque, también conocido como la SAE, planilla de traslado y cita del puerto. Aquí en este proceso se hacen algunas recomendaciones, como son utilizar empresas de transporte terrestre conocidas y con las que se hayan realizado anteriormente operaciones o que nos den buenas recomendaciones de ellas. Usar proveedores con sistema de seguridad avalados como son precintos, guayas, etiquetas, candados, satélites y demás para hacer trazabilidad de la mercancía y evitar la contaminación de la misma. También es importante tener en cuenta que la empresa debe estar inscrita ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior, también conocida como BUCE, inscrita ante la Policía Antinarcóticos. Esta inscripción se hace ante esta ventanilla única. Adicionalmente, se debe hacer coordinación con la agencia de aduana, quien es la empresa encargada de hacer la intermediación y de declarar la mercancía ante la autoridad aduanera, y esto se debe realizar con el fin de validar el cierre de documentación para poder que la mercancía pueda ingresar al puerto. En este proceso, entonces, el transportista lleva la mercancía a la zona primaria. Previamente, la agencia de aduana debió haber realizado la solicitud de autorización de embarque y la planilla de traslado, que es la que lleva el transportista para poder ingresar a zona primaria. Adicionalmente, súper importante, el transportista o la empresa transportadora debe solicitar ante la terminal portuaria el ingreso y la cita para poder que cuando llegue a esta zona primaria lo dejen ingresar. Una vez el transportista llega a zona primaria, entonces la terminal y las entidades encargadas se encargan de realizar procesos internos de perfilación de la mercancía de acuerdo con el sistema de gestión de riesgos. Una vez entonces la mercancía llegue a esta zona, sigue el segundo proceso y este es el paso de pesaje del contenedor. Este se realiza una vez este vehículo llega al puerto. ¿Qué se hace ahí? Entonces, de acuerdo al tipo de carga, ellos pasan por una báscula, ahí la estamos viendo, una báscula donde verifican que el peso físico de la mercancía coincida con los documentos soportes que se han presentado ante la terminal portuaria. Una vez se haga este proceso, el puerto o la taquilla emite una tirilla de pesaje que posteriormente se la van a solicitar en el proceso. Una vez emitido el certificado de pesaje, se pasa al tercer proceso y es el escáner. Aquí el contenedor es pasado o se le hace una revisión por rayos X con la finalidad de detectar mercancía diferente a la que ha sido declarada o para detectar elementos anómalos. Aquí, por ejemplo, es cuando se detecta que la mercancía está contaminada o que tiene productos que son ilícitos o que son prohibidos. Este proceso se debe realizar antes de llevar a la zona de almacenamiento. Una vez superado este proceso, entonces la mercancía ingresa como tal al puerto y se dirige hacia la zona de almacenamiento. Aquí podemos ver cómo el vehículo ingresa a zona primaria y se dirige hacia la zona de almacenamiento determinada por la sociedad portuaria donde se encuentra. Entonces aquí pasamos al paso siguiente y es la zona de almacenamiento. Una vez la sociedad portuaria o la terminal defina el área donde va a ser almacenado el contenedor, la carga es transportada o es dirigida por el transportista.
Aquí hay unos procesos que hay que tener en cuenta. Si se trata de carga perecedera, la mercancía puede entrar en una mula refrigerada y pasa directamente a cuartos de frío para que se siga conservando la cadena de frío. Y allí, digamos que la mercancía es almacenada donde hay una conexión de energía eléctrica para conservar, como mencionaba ahora, la cadena de frío y para que ésta siga funcionando y no tenga ningún deterioro. Y si se trata de carga normal, entonces es almacenada en unas bodegas mientras se prepara toda la documentación para la exportación. Una vez se determine si es carga perecedera o carga seca, entonces la mercancía es depositada y es llevada a estos lugares. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de carga seca, la mercancía es llevada a este espacio y aquí es donde se hace la zona de inspección. Aquí en este proceso, la Policía Antinarcóticos procede a inspeccionar la mercancía a través de los diferentes operadores portuarios quienes están autorizados para manipular la carga. Y, por ejemplo, en la imagen vemos a las personas que están en ese proceso. Aquí, por ejemplo, se puede realizar un proceso simultáneo con las demás entidades como son la DIAN, el ICA y el INVIMA, de acuerdo al tipo de la mercancía. Para este proceso, entonces, se deben citar a las instituciones para que hagan ese proceso simultáneo. Posterior a esto, el contenedor, después de ser revisado e inspeccionado, se pasa al área de almacenamiento para la carga del contenedor a la motonave o al buque. Ya en esta área es cercana a los muelles, a la zona portuaria por temas de seguridad y por temas operativos. Entonces aquí vemos cómo es el proceso, donde lleva la mercancía a un lugar especial, en este caso es carga seca, para hacer esa inspección. Aquí vemos el espacio. Listo. Seguidamente, y en el mismo proceso, encontramos la zona de inspección para la mercancía que es perecedera y que tiene que ser almacenada en cuartos fríos. Aquí en este proceso, entonces, así como en la carga seca, la policía antinarcótico se dirige a las cavas especiales donde se conserva el sistema de enfriamiento de la mercancía y también puede ser inspeccionado simultáneamente por la DIAN, el ICA, el INVIMA, la Policía Antinarcóticos y las entidades que correspondan a la operación de acuerdo al tipo de la mercancía que se vaya a exportar. Aquí es muy importante tener en cuenta y es que una vez las autoridades revisen la mercancía y den la aprobación de que todo está en orden, se cierra el contenedor y se procede a instalar precintos para el sellado del contenedor y ya esta mercancía queda lista para el despacho. Y una vez cerrado el contenedor, entonces se lleva a la zona de almacenamiento cercana a los muelles para que luego sea cargada al contenedor o a la motonave. En caso pues de que sea mercancía consolidada, entonces se carga el contenedor o si ya es un contenedor listo, se lleva cerca a la motonave. Aquí también hay que tener en cuenta algo, y es que ahorita les hablaba de la inspección simultánea donde puede participar la Policía Antinarcóticos, el ICA, el INVIMA, la DIAN y demás entidades. ¿Cuándo se hace este proceso? La agencia de aduana debe solicitarlo en el módulo del sistema de inspección simultánea SIS en la BUCE y esto se debe realizar antes de que la mercancía llegue a puerto. ¿Para qué se realiza? Para evitar tiempos muertos o demoras, mientras que la Policía Antinarcóticos está revisando, las demás instituciones también lo hacen al mismo tiempo. Y no que, por ejemplo, a la 1 de la tarde lo revisa la policía, a las 2 de la tarde lo revisa el ICA y luego lo revisa el INVIMA. No, sino que en la misma hora las tres instituciones son coordinadas para hacer la revisión y de esta manera se disminuyen tiempos y se acelera el proceso. De aquí nos dirigimos al almacenamiento o a la zona de preembarque. Aquí entonces tenemos los diferentes contenedores asignados en el área de acuerdo a la coordinación y planeación de la sociedad portuaria.
Aquí entonces la mercancía es almacenada en un área después de haber sido inspeccionada y antes de ser cargada finalmente a la motonave. Seguidamente, continuamos con el proceso de el embarque y ya tenemos aquí entonces la zona de embarque. Una vez arribe la motonave a la terminal portuaria, la DIAN revisa minuciosamente la documentación, revisa la solicitud de autorización de embarque que previamente había sido diligenciada, había cargado por los sistemas informáticos de la DIAN por parte de la agencia de aduana. Una vez entonces la DIAN revisa este proceso, registra el resultado y otorga el visto bueno para que la mercancía pueda ser embarcada. Aquí ya en este momento encontramos la motonave dispuesta para ser cargada. La motonave normalmente tiene un planning o un documento donde se define cómo va a ser cargada la mercancía, cómo se va a acomodar. Una vez el buque zarpa del puerto, es decir, sale del puerto, se revisa que aparezca como embarcado en una pantalla que tiene el puerto y finalmente se emite la declaración de exportación y el puerto entrega las respectivas facturas para ser enviadas a la empresa y ya hacer como todo el costeo de ese proceso. Aquí tenemos entonces toda la logística y todos los instrumentos necesarios para cargar esta motonave. Aquí en este proceso hay que tener en cuenta que la Policía Antinarcóticos también puede realizar inspecciones por tema de seguridad, por temas aleatorios o incluso por tema de inteligencia. Entonces no se extrañen si en algún momento ya aquí en este último proceso de embarque, la Policía Antinarcóticos también haga una revisión. Bueno, vamos a pasar aquí ya como para conocer un poco más acerca del proceso. Aquí encontramos la infraestructura, que es una grúa pórtico, es la más utilizada en temas portuarios para cargar y descargar los contenedores de los barcos. Esta grúa puede elevar la carga mediante un montacargas que está instalado sobre la viga, que a su vez es rígida y sostenida mediante dos patas. Aquí la podemos ver entre estas dos patas, la que permite realizar movimientos precisos y tener control preciso sobre la mercancía a una velocidad, pues, digamos que un poco extrema. Aquí, por ejemplo, en este proceso encontramos que estas grúas pueden levantar y pueden elevar un contenedor de 70 a 175 metros de acuerdo como a la altura de la motonave. Y lo puede realizar por minuto y mover la grúa o el carro horizontalmente a 240 metros por minuto. Aquí este proceso es muy importante tener en cuenta el término de negociación internacional porque este movimiento pues puede representar muchos riesgos. Entonces aquí hay que tener en cuenta quién asume el riesgo y hasta dónde llegan las responsabilidades de las partes. Esto depende normalmente del término de negociación internacional, que por ejemplo estaríamos hablando de un término FOB, free on board, sería a bordo, libre a bordo del buque. Entonces aquí ya es cuando el contenedor es puesto sobre la borda del buque, es decir, que ya es montado aquí, hasta ahí llegaría la responsabilidad como tal del exportador en caso tal de que se hubiera negociado este término. Ya a partir de ahí, el comprador se encarga de los demás costos y riesgos. Entonces, súper importante que tengan en cuenta estos conceptos. Espero les haya gustado el video y hayan conocido un poco más acerca de este proceso tan interesante como es la exportación de mercancías vía marítima. Muchas gracias y hasta luego.